este vídeo vamos a ver cómo calcular el campo, ya sea eléctrico o gravitatorio, mediante dos formas, por vectores unitarios y por trigonometría. Vamos a empezar por el primero, por vectores unitarios. Lo primero que tengo que hacer es situar las cargas y el punto donde me piden calcular el campo en un sistema de referencia. En este caso ya he colocado las cargas en el punto menos 3,0, 3,0 y 0,4. En un problema me pueden dar ya los puntos en el sistema de coordenadas o me pueden decir las distancias. Es decir, de aquí me dirían dos cargas separadas por 6 metros y luego la distancia que tenemos al punto. Si me dicen solo las distancias pero no me dicen las coordenadas, podemos nosotros situar las cargas o las masas, si es un campo gravitatorio, en un eje de coordenadas. Por lo tanto, vamos a empezar con los vectores unitarios. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es dibujar los vectores campo que van a crear cada una de las cargas. Para ver las diferencias, vamos a crear el campo con una carga positiva, por ejemplo Q1 va a ser positiva y la carga Q2 va a ser negativa. Y así vemos las dos posibilidades. En el caso del campo gravitatorio, las masas siempre son positivas y el campo siempre es atractivo. Empezaremos por la carga Q1. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el campo que crea esta carga Q1, pero en el punto P. Por lo tanto, el campo, que es un vector, siempre lo vamos a dibujar desde el punto P, que es el punto donde creamos el campo. Las cargas positivas siempre generan campos repulsivos, es decir, hacia afuera de la carga, en el sentido hacia afuera de la carga. Como lo tenemos que crear desde el punto P y alejándose de la carga, lo podemos dibujar de esta manera. Este sería el campo creado por la carga 1. Decimos que es un campo repulsivo en el punto P. La carga 2 ya hemos dicho que es negativa. Por lo tanto, todas las cargas negativas crean campos atractivos, es decir, desde el punto P hacia la carga. Por lo tanto, el campo 2 sería desde el punto P y en dirección a la carga, crearíamos el campo. Y ahí tendríamos ya dibujados el campo 1 y el campo 2. Normalmente lo que me piden es calcular el campo total que hemos creado. Simplemente hacemos la regla del paralelogramo en el que dibujamos el vector del campo total como la suma de estos dos vectores. En este caso tendría esta dirección. Una vez que hemos dibujado los vectores campo, lo que tengo que hacer es calcular los vectores R, que son estos vectores de aquí, R1 y R2. Para ello me voy a fijar en el vector campo creado por cada una de las cargas. Voy a empezar por el creado por la carga 1 y veo que R1 va a tener la misma dirección y sentido que el campo 1. Es decir, va a ser el vector que une Q1 con el punto P, este vector de aquí. Y queremos que tenga el mismo sentido, es decir, hacia afuera. Por lo tanto, va a ser el vector que va desde la carga 1 hasta el punto P. Para calcular eso, lo que hago es restar las coordenadas del punto donde termina, en este caso el P, menos las coordenadas del punto donde se inicia, que en este caso es Q1. Es decir, tengo las coordenadas de P menos las coordenadas de Q1. Y obtengo el vector 3i más 4j. A continuación, calcularé el módulo de ese vector, que simplemente es la raíz cuadrada de sus coordenadas al cuadrado, sumadas. 5 metros. Es importante en el vector R, que no se os olvide, como se me ha olvidado a mí, poner las unidades. El vector R tiene unidades de metro. Una vez que tengo el vector R y su módulo, puedo calcular el vector unitario, que es con lo que voy a calcular el campo total. Se pone como U sub R1 y eso es igual al vector R1, en este caso, dividido entre su módulo. Es decir, 3i más 4j dividido entre 5. En este caso, el vector unitario, dado que hemos dividido R, que las unidades son metros, entre su módulo, que las unidades son metros, los metros con los metros se me van y me queda sin unidades. Voy a hacer lo mismo para R2. En este caso, R2, si queremos que tenga la misma dirección y sentido, es el vector que va desde P hasta Q2. Por lo tanto, tendré las coordenadas de Q2 menos las coordenadas de P. Obtengo el vector 3i menos 4j en metros. A continuación, calculo de nuevo el módulo de R2 y el vector unitario. Y con esto ya tengo los vectores R1, R2, sus módulos y los vectores unitarios. Para calcular el campo con vectores unitarios, lo que voy a utilizar es la ley de Coulomb para el campo eléctrico, que me dice que el campo, como vector, es igual a K por Q dividido entre R cuadrado y multiplicado por el vector unitario. A K por Q dividido entre R cuadrado, toda esta parte de aquí, se le llama el módulo del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico viene dada en módulo por esto. Y la dirección y el sentido vendrá determinada por el vector unitario. De tal manera que para calcular el campo 1, tendré que multiplicar la constante por la carga 1 dividido entre la distancia 1 al cuadrado. La distancia R1 al cuadrado es lo mismo que el módulo de R1 elevado al cuadrado. Y multiplicaré por su vector unitario. Con lo que tendré, vamos a suponer que no lo he dicho, que la carga 1 en módulo, en valor absoluto, es igual a la carga 2 en valor absoluto y vamos a decir que son de 1 microculombio. Este dato me lo dará el problema.
Hasta aquí he sustituido los valores de K, Q y R1 y multiplico por el vector unitario 1 que lo he calculado antes. Hago lo mismo con el campo 2. He dicho que el valor de la carga 2 es negativo, pero estoy calculando en este caso el módulo del campo y los módulos de los vectores siempre son positivos, por lo tanto me puedo olvidar ya del signo de la carga, simplemente voy a poner su valor absoluto. Y pongo las unidades del sistema internacional. Os podréis preguntar, dado que he puesto el valor absoluto de las cargas, si no hay ninguna diferencia entre tener una carga positiva y una negativa. Sí la hay, pero yo la he tenido en cuenta a la hora de dibujar el vector. El vector del campo eléctrico 1 es repulsivo de la carga 1 y el vector campo 2 es atractivo hacia la carga 2. Cuando yo he dibujado este vector y he calculado el vector R1 y R2, ya he tenido en cuenta si la carga era positiva o negativa. Para calcular el campo total utilizo el principio de superposición, que me dice que el campo total es igual a la suma de los campos. Esa suma es una suma vectorial dado que el campo 1 y el campo 2 son vectores. Por lo tanto voy a tener que el campo total va a ser igual 360 multiplicando por los vectores unitarios. Nos podemos fijar que en la parte en J, 360 es común, pero tenemos más 4J y menos 4J, por lo tanto podemos quitarlos, dado que se van a contrarrestar el uno con el otro, de tal manera que obtengo que el campo total van a ser 432 y newtons por coulombio. Y de esta manera tendría calculado cuánto vale el campo con los vectores unitarios. Otra forma de resolverlo es con trigonometría. La trigonometría me va a ser útil cuando tenga situaciones con mucha simetría. Por ejemplo, en este caso, el punto donde calculamos el campo está a la misma distancia de las dos cargas, por lo tanto hay mucha simetría. Lo que voy a hacer es, utilizando la ley de Coulomb para el campo eléctrico, en vez de utilizar el vector unitario, lo que voy a hacer es utilizar la trigonometría, es decir, las proyecciones. Voy a trabajar en el eje X y en el eje Y. Y para hacer proyecciones lo que voy a necesitar es definir un ángulo. En este caso, por ejemplo, puedo definir el ángulo que crea el vector R1 con la horizontal. Y a este vector lo puedo llamar alfa. Como hay mucha simetría, este vector alfa va a ser exactamente igual que el ángulo que forma R2 con la horizontal. Este ángulo de aquí también es alfa. Por lo tanto, en el eje X, el vector campo que tiene la misma dirección y sentido que R1 va a formar con la horizontal, que es el campo total, el ángulo alfa. También podemos fijarnos que este ángulo de aquí, de la parte superior del triángulo, que por ejemplo lo podemos llamar beta, va a ser el complementario a alfa, porque suman 90 grados. Beta más alfa son 90. Por lo tanto, este ángulo de aquí, que también suma 90 grados con beta, va a ser alfa. De tal manera que cuando hacemos las proyecciones, tenemos que la componente en X, sería esta de aquí, vamos a dibujarla para el campo 1, será el cateto contiguo a alfa, por lo tanto lo tenemos que multiplicar por el coseno, es decir, el campo en X será igual el campo multiplicado por el coseno de alfa. El eje Y va a ser el campo multiplicado por el seno, ya que va a ser el cateto opuesto. Si lo utilizamos esto para el campo 1 y para el campo 2, vamos a dibujar la proyección en Y también. Lógicamente podemos hacer lo mismo en el campo 2. Y si hacemos esto, tendremos que en el eje X vamos a tener el campo 1x, que va a ser igual al campo 1, el módulo, que sabemos que es la k por q1 dividido entre r1 al cuadrado, multiplicado por el coseno de alfa. Y el campo 2 en x va a ser igual a k por q2 dividido entre r2 al cuadrado por el coseno de alfa también. ¿Cómo podemos calcular el coseno de alfa? Nos podemos fijar en este triángulo y sabemos que el coseno va a ser el cateto contiguo, en este caso vale 3, dividido entre la hipotenusa, en este caso son 5. De la misma manera, el seno será igual al cateto opuesto, que en este caso son 4, dividido entre la hipotenusa, 5. Por lo tanto, podemos sustituir y obtenemos las proyecciones de los campos en X. Puedo hacer lo mismo en Y y ya tendría las proyecciones en Y. Ahora en lo que me tengo que fijar es que las proyecciones en el eje X, vamos a dibujar las dos, tienen el mismo sentido, pero las proyecciones en el eje Y, una irá hacia arriba y la otra hacia abajo. Por lo tanto, en el campo 2, la proyección en el eje Y tendrá un signo negativo, porque va hacia abajo. Utilizando de nuevo el principio de superposición, el campo total es igual a la suma vectorial de los campos. Por lo tanto, puedo sumar por componentes, de tal manera que el campo total en X será la suma de los componentes en X y el campo total en Y será la suma de las componentes en Y. En Y tenemos el mismo valor, pero uno de signo positivo y el otro de signo negativo. Por lo tanto, al sumarlas, me va a dar 0. En el eje X, simplemente tengo que sumar y obtendré 432 newtons por coulombio. Si lo quiero escribir como vector, el campo total
será igual a la componente x multiplicada por el vector unitario y, siempre en x está multiplicado por el vector unitario y, más la componente y multiplicado por el vector unitario j, dado que en este caso es 0, lo pongo. Y en unidades del sistema internacional, newtons por coulombio. Con esto tendríamos resuelto el cálculo de las dos maneras. Si quisiéramos calcular el campo gravitatorio, se podría hacer exactamente igual, simplemente teniendo en cuenta que el campo gravitatorio siempre es atractivo, es decir, siempre actuaría como una carga negativa. Por lo tanto, el campo gravitatorio siempre va en sentido hacia las masas. Tendría aquí masa 1 y masa 2, y los dos campos irían en sentido atractivo hacia ellas, pero se haría exactamente igual. Y con esto tenemos dos formas de calcular cualquier campo.